campeón. Aquí está Omar González. Sabe que vendrá ante él la leyenda. Sabe que viene Roberto Durán. Pero el príncipe, el de Mar del Plata, también tiene una fresca historia. Y así presenta a Julio Ernesto Vilar. Bien, lo vemos ascender entonces al ring. Todo el público lo aplaude. El muchacho nació en la capital federal, no en Mar del Plata, pero representa a Mar del Plata porque aquí vive. 26 años, 20 ganadas con 9 antes del límite y una sola derrota por nocaut con Sandro Vázquez. Pesó 78.700. Ha subido de kilaje, de tonelaje para poder enfrentar a Durán porque su peso ideal es 76 kilos. Es doble campeón en supermedio que tiene límite de 76 kilos 200. Y dice ser invicto en 43 peleas como amateur. Este es el muchacho de Mar del Plata, que va a cumplir 27 años recién el 2 de septiembre. Y estamos esperando la aparición de la leyenda en esta cuestión de honor, como llaman a la velada de hoy. Cuestión de honor. La leyenda, 4 veces campeón del mundo. Para muchos, el mejor boxeador de habla hispana de todos los tiempos, sin distinción de divisiones. Roberto, mano de piedra, Durán. Aquí comienza la danza de la piedra. El clima es caliente, lo fue también para Durán. Hizo los billetes 1 a 1 en verde y en una valija para subir al ring. Por eso, mis amigos, buscó la garantía, cerró el maletín con llave y aquí está el de las 4 coronas. El que le ganó a Ken Buchanan, el que le ganó a Lennox, el que le ganó a Moore, el que le ganó a Barclay. Está en el ring de leyenda. Está Roberto Durán. El estadio con respeto lo aplaude. Está la leyenda en el ring. Y al panameño, al de Chorrillos, así lo presenta. Otra leyenda, Julio Ernesto Vilar. 47 años. Nació realmente, ustedes me van a disculpar muchachos porque les di mal el dato, en El Chorrillo. En singular, en Panamá y no en Guararé, como ponen todos. Él nació en El Chorrillo y al poco tiempo fue a vivir a Guararé. 102 ganadas con 69 knockouts, 14 derrotas, total de 116 peleas, 79.700. El quilaje más alto de toda su trayectoria. Y atención, que Durán va a cumplir el lunes próximo 32 años como boxeador profesional. El próximo lunes 32 años como profesional. La última pelea fue el 28 de agosto en Las Vegas por el campeonato mediano de la AMB. Perdió por nocaut técnico en 3 con William Joppy, ustedes se acuerdan. Fue campeón ligero, welter, super welter, mediano. El año pasado le ganó a Félix Hernández. Disputó 22 veces campeonatos mundiales y 24 si ustedes me aceptan 2 veces el IBC. Actuó en 11 divisiones de las 17 que tiene la actividad. Realmente tenemos en Mar del Plata, al margen de que el 16 de junio cumplirá 48 años, a una auténtica leyenda del boxeo y no ya solo de habla hispana. Los norteamericanos creen que fue el mejor peso ligero de todos los tiempos. Bien, amigos, presentación de Roberto Durán con Plomo Quiñones como entrenador central y Alberto Diomedi en el centro del ring presenta la pelea. Antes de dar comienzo al plato fuerte de la noche, vamos a recibir con un fuerte aplauso a quien fuera único en la historia en ganar 4 campeonatos argentinos en diferentes pesos: mediano, supermediano, medio pesado, crucero. Además, número 1 en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo, Darío Mattioni. Pero Mattioni está número 2 en el ranking de la AMB, no número 1. Damas y caballeros, el ex cuádruple campeón mundial se presenta en el rincón rojo, acusando en la balanza 79 kilos 700 gramos, el legendario Roberto Mano de Piedra Durán. ¡Vamos todos! Nervioso. En pelea pasada 10 rounds de 3 por 1. La Esperanza marplatense con 78 kilos 700 gramos. Rincón azul, Omar Eduardo Príncipe.
este encuentro el señor Guillermo Armani. Ahora sí, Guillermo Armani. Para él también la pelea más importante en su carrera rentada. Bueno, señor. Omar González sin Ubaldo Saco en la esquina. Mario Briñón lleva la voz cantante con Martín Ayelo. Al centro del ring, Plomo Quiñones, Roberto Durán. Buen trabajo, Armani. Buenas noches, señores. Ya estuvimos hablando de los camarines. Lo único que les voy a recordar es que tengan cuidado con las cabezas y con los golpes bajos. Suerte para los dos. Vamos. 10 rounds entonces, de 3 por 1 no hay títulos en juego, solamente esta pelea terminó siendo una cuestión de honor. La esquina de Roberto Durán. Impecable pantalón negro, vivos rojos para el panameño. Chequeando a los jurados, Guillermo Armani. Hay 21 años de diferencia, González es 21 años más joven que su rival. Ahora sí, de campana a campana, 10 las vueltas. En el ring de Azul Televisión en Mar del Plata. En esta producción de torneos y competencias, el 4 veces campeón del mundo, Roberto Durán, enfrenta a quien quiere ser el heredero de la historia de Mar del Plata, Omar el Príncipe González. Impecable pantalón oro con vivos negros. El peleador local. Cuando González nació, Durán ya llevaba 5 años como profesional. Vamos a ver a este Durán arriba de los medio pesados. Cómo ejecuta, cómo resuelve ante Omar González, más veloz por naturaleza. El peleador argentino que afronta la primera verdadera y riesgosa a nivel internacional en su carrera. Va tirando abajo, seguro con la izquierda Omar González. Tendría que asegurarse la pelea en larga distancia, aprovechando su mayor reach, su magnífico alcance con el puño izquierdo de González para mantenerlo lejos a Durán. Y cuando venga, meterle el derechazo, si es posible. Por ahora, la diferencia de velocidad está marcando ventaja para él en el primer round. Con esa izquierda abre permanentemente la maniobra Omar González. Tranquilo, Mar, tranquilo, Mar. La imagen de Durán semi completo denuncia también los límites para la chica en cuanto a velocidad y penetración. Esta es la zona que quiere el panameño. La diferencia de talla y de alcance es la clave de esta pelea, y en este primer round González ha sabido capitalizar lo que estoy señalando. Minuto 8, minuto 7, regresiva del primero. González en distancia quiere sorprender desde afuera con derecha. Durán que le regala la apertura, le regala la iniciativa. Vamos a ver primero con qué velocidad, con qué tiempo, con qué ritmo el panameño maneja el movimiento contraofensivo. Durán quiere trabajar sobre González. Ahora el marplatense saca al panameño desde el fondo. Pretende acortar Durán. Sin embargo, ahí está el paso del tiempo. Y la suba de categoría. Armani que los mira desde afuera. No hay profundidad en el asalto de apertura. Vamos buscando esta. La campana, mis amigos. Que ya con tiempo adicional los manda el descanso. Vos pensás que la tienes aburrida. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Y tus dedos ya se calentó de tanto zapping. Tenemos el remedio. ¿Están seguros, muchachos, que me tiro? MDQ South TV. Mucho más que un programa deportivo. Todos los domingos por América Sports. He's always looks like better day, night life.
10-9 para González el primer round, Anduvo muy bien el pibe nacido en Capital y que representa Mar del Plata, marcando el ritmo de la pelea ante un Durán lento e indeciso. Está llevando un buen plan de pelea González. Bien, amigos, campanazo y de salida nomás salen fighting. Ahí no quiere trabajar González. Observen. Suelte la mano. El marplatense traba. Sabe que ahí está todo el libreto, todo el oficio y las 4 coronas de Durán. Se va con derechazo al pecho el panameño. Le han dicho a Durán que trate de pescarlo con un golpe neto en la mandíbula, porque González no aguanta. Y esto termina siendo una ventaja para González porque maneja el ritmo de pelea. Y Durán parece que está solamente para especular y intentar entrar en una contra. Mientras tanto, el centro del ring para el argentino. Es más alto, tiene más alcance. El campeón argentino y sudamericano de los supermedianos. Atención, todo derecha de Durán. Fabricó primero el ángulo, luego el tiempo. Otra virtud de González, está peleando sin complejos. Eso es muy importante. Psicológicamente él cree que puede ganar la pelea y eso vale oro. Comienza a tener estallidos, profundidad y explosión. El trámite del segundo capítulo quiere mandar con golpe recto González. Tiene que cuidarse de la contra González. Allí va a ser peligroso Durán, pero tiene que hacer esta pelea. Ahí está. Y lejos. No pega debajo de la línea del cinturón, eso es lícito. Allí ya tiene que estar de izquierda restallando, buscando el camino a la derecha y que Durán no se acerque. Comienza a manejar el quiebre de cintura. Entre comillas o no, pero quiebre Roberto Durán. Quiere sacar el panameño al argentino y trabajar en contra. Él tiene 3 kilos de más. Durán tiene encima, podríamos decir que 8 kilos de más. Y eso es lo que quiere capitalizar González, pegando en la zona blanda, que es donde más duele. Abajo le duele a todo el mundo. Sueltos trabajen. No ha encontrado fondo Durán hasta el momento. Está tomando aire con la boca Durán. Me parece que su preparación es peor de la que se suponía. Entra bien Omar González con la izquierda en punta. Levanta el estadio el príncipe de Mar del Plata. Vacila Roberto Durán. Lo va llevando a Omar González, lo conmovió. Perfecta la llegada directa del príncipe. Ahora cambia, entró bien con el gancho zurdo abajo. Domina Omar González. Sueltos trabajen ahí. Sintió Roberto Durán. La pegada del campeón argentino y sudamericano. Está trabajando con notable precisión el púgil de Mar del Plata. La campana. Estalló González. Se levanta el estadio. Mar del Plata, nostálgica. Alienta al príncipe. Y Julio Ernesto Vila comenta la pelea. Tengo 20 para González, 18 para Durán. Realmente estoy gratísimamente sorprendido. Yo no esperaba esta predicción del pibe de acá. Está haciendo su mejor pelea ante el rival más exigente. Ante un Durán que está comenzando a bufar, que no sabe qué hacer para solucionar el problema de la izquierda larga, esa larga talla de González, que para él es un galimatías. Así tiene ustedes observaciones de imágenes con los mejores momentos del príncipe González, que está cumpliendo, yo diría, estos 2 primeros rounds, muy superior a lo que se podía esperar. Yo diría también una actuación consagratoria. Habrá que ver, hay que transcurrir todavía 8 rounds más, pero la clave de la victoria es la que comenzó a aplicar González desde que sonó la campana para el primer round. El tercero está para todos ustedes en la voz de Osvaldo Príncipe. Campanazo, entramos en el mismo. Es el tercero combate en a 10. Choque internacional por Argentina, Omar González. Por Panamá y por el mundo, el de las 4 coronas, Roberto Durán. El rival de todos, de Lennart, de Hagler y Hans. En aquella línea fantástica de los fabulosos 4. Tiene su gente Durán que lo alienta cuando cruza derecha. De eso se tiene que cuidar.